cuando aprendemos a confiar más en Dios como el centro del matrimonio. Entonces el conflicto es necesario. Es más, yo diría algo, cuando uno va a la escritura habla de las pruebas y siempre lo hace en un sentido positivo. ¿Recuerdan esos pasajes? Tened por sumo gozo, decía el apóstol Pablo en primera de Pedro, el apóstol Pedro en primera de Pedro, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, para que cuando sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, dice, ¿cierto? Entonces, nuestra fe se prueba, ¿cómo? Con las pruebas, ¿cierto? Por allá también el apóstol Pablo dijo que la prueba produce paciencia, que la prueba produce fe, que la prueba produce esperanza. Entonces nosotros tenemos un problema, que a Dios le encantan las pruebas. A Dios le fascinan las pruebas, porque a través de las pruebas Él, pule nuestro carácter, nuestra fe. Y en el matrimonio es igual. Los conflictos en el matrimonio son necesarios para pulir el matrimonio. Cuando vemos el conflicto, siempre desde el punto de vista negativo tenemos un problema. Vuelvo y repito, no es que estemos diciendo, ¡ay, qué rico! Otro conflicto, tan bonito. No, no es eso. El conflicto no nos gusta. Pero cuando lo vemos con la óptica de Dios, tenemos que aprovechar ese conflicto. Y me refiero a lo siguiente. Y es el tema de hoy. Obviamente tenemos unos minutos apenas. Aquí no vamos a aprender a solucionar todos los conflictos. Vamos simplemente a hablar sobre el conflicto porque me gustaría que tuviéramos y si quieren darle clic, por favor, una perspectiva correcta y bíblica sobre lo que significa el conflicto. Dale clic. Clic. Bueno, vamos a tener un conflicto si no le das clic. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué tal si oramos primero? Sé que ya oramos, pero coloquemos en manos del Señor este tiempo. Señor, damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo tan especial. Qué congregación tan hermosa has levantado tú aquí. Gracias por todas estas parejas preciosas para ti, que tú amas, que tienes un propósito con ellas, incluyendo a Ellen y a mí. Que en esta noche podamos aprender un poco más sobre el propósito que tú tienes con los conflictos y cómo encontrar en tu palabra la dirección para afrontarlos. Nos sometemos a ti en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, algunas cosas con respecto al conflicto. Ahí lo ven ustedes desde ahí, sí. El conflicto es una realidad de la vida. Siempre hay conflictos. ¿Trabajas en una empresa? Hay conflictos. Hay en la familia, en tu familia desde pequeñito, siempre hay conflictos. ¿En la iglesia hay conflictos? Hay conflictos. Entonces, ¿por qué hay conflictos? Bueno, porque somos diferentes, pero en el matrimonio es el área donde los conflictos son más susceptibles que existan, por dos razones fundamentales. Primero, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, creados por Dios diferentes. El hombre por naturaleza es más racional, ¿no? Más, dime qué tienes, qué te duele, qué tienes que hacer, qué necesitas, yo lo soluciono. Pero la esposa a veces no necesita que le solucionemos problemas, solamente que la escuchemos, solamente que la abracemos, solamente que entendamos sus emociones. Pero para nosotros es difícil. ¿Qué te pasa, mi amor? Nada. Ah, bueno, listo, nada. Pero ese nada implica una cantidad de cosas. Entonces, como hombres y mujeres somos diferentes, ¿cierto? Pero también, ¿qué más? Cada uno viene con un entorno diferente, una crianza familiar diferente, unas expectativas diferentes al matrimonio. El esposo, el novio y la novia llegan con cada uno con su expectativa con respecto al matrimonio. Y cuando su expectativa no se cumple, viene un conflicto. Además de eso, cuando éramos novios, pues peleábamos, pero cada uno se iba para su casa, no había problema. Yo recuerdo que en la luna de miel con mi esposa, me estaba duchando esa mañana y yo dije, Señor,
ahora sí entiendo que esto es para toda la vida. Porque ya habíamos en nuestra luna de miel, me estaba duchando y iba a seguir viéndome con él en ese día y al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente y no me iba a ir. Entonces, convivir con una persona diferente a mí, con expectativas diferentes, conviviendo juntos, es lógico que vengan conflictos. Es normal. Entonces el conflicto es una realidad de la vida, es normal en medio de cualquier relación humana y es muy lógico que en el matrimonio, como es la relación humana más íntima que existe, pues existan los conflictos. ¿Cómo se define el conflicto? Es como un choque, una contienda, un desacuerdo agudo por ideas, por intereses, por puntos de vista, ¿cierto? Por crianza de los hijos, por sentimientos, por emociones, por perspectivas, por decisiones. Muchos conflictos son síntomas de otra cosa, es decir, y a veces cuando en la pareja tenemos cosas que no hemos solucionado, problemas que no hemos solucionado de raíz, los conflictos simplemente son el síntoma de ese problema que no hemos solucionado. Es como la punta del iceberg. Si hay un resentimiento en la pareja profundo por heridas que no se han solucionado, pues es muy normal que los conflictos aparezcan. En este momento con él le estamos aconsejando a dos parejas ya grandes, maduras, de más de 20 años de casados. Y pelean por todo. Pelean por todo. Por las cosas más insignificantes. Nosotros con él los escuchamos y es increíble. Pero cuando empezamos a avanzar en las conversaciones con ellos, nos hemos dado cuenta que esas peleas por esas bobadas simplemente son síntomas de cosas que ellos no han solucionado como pareja, profundas, y que tienen que sentarse a solucionar. Entonces el conflicto a veces es síntoma de un problema mayor. El conflicto con los hijos, el conflicto con el carro, el conflicto con cómo te vistes, como yo me he visto, el conflicto con llegamos tarde, el conflicto. Y esos problemas, esas discusiones a veces son síntomas de otra cosa. El lado positivo del conflicto, ¿cuál es? Allí lo dice, allí está la copia. El lado positivo del conflicto es que si lo solucionamos, nos permite ¿qué? Crecer como pareja. Entonces si tú eres una pareja que vive en conflictos, busca cambiar la perspectiva, porque en la escritura la perspectiva de las pruebas es diferente. Dios tiene un propósito con eso. Si tú empiezas a ver ese conflicto como algo que Dios quiere tratar en tu vida matrimonial, cambia la perspectiva. Porque dices, aquí hay una oportunidad de que Dios haga algo en nuestro matrimonio. Algo profundo. Porque vivir una vida de peleas es muy harto. ¿Sí o no? A nadie le gusta. Es muy aburridor. Y produce amargura cuando se produce con los años. Una de estas parejitas vive en Bucaramanga y nos hemos reunido virtualmente. Hace 15 días tuve la oportunidad de encontrarme con ellos una noche en Bucaramanga. Él no pudo viajar esa vez, pero y se notaba una amargura en estos dos hermanos, una tristeza de vivir juntos, un dolor. Yo les decía, ¿cómo pueden vivir así, hermanos? Que son creyentes. No, ¿cómo pueden disfrutar de su vida como creyentes así? Es muy triste, ¿cierto? Entonces el conflicto nos puede amargar. La vida cristiana ha sido puesta por Dios para disfrutarla y a veces los conflictos matrimoniales, si no los trabajamos en el Señor, dañan. Hasta nuestra cara se transforma. Entonces, oportunidades de crecer, pero los conflictos no resueltos, que están como enterrados, se levantan de sus tumbas, destruyen el crecimiento y la satisfacción del matrimonio. Porque para muchas parejas, el matrimonio ha dejado de ser algo satisfactorio. Y yo digo, si el pasar la vida con la persona que yo amo
no es satisfactorio, pues se vuelve un tormento. Si yo no disfruto de mi vida con Ellen, ahora por ejemplo que estamos ya casi solos, pues sería un tormento para ella y para mí vivir juntos. Y ese no es el propósito de Dios. Dios quiere que tengamos un matrimonio sin conflictos. Ojo, eso es otro tema importante. Los conflictos aparecen por cualquier cosa. No un matrimonio sin conflictos, sino un matrimonio que ¿qué? Que aprende a solucionar los conflictos. Démosle clic, por favor, al siguiente. Muy bien. ¿Por qué ocurren los conflictos? Dale, por favor. Otro. ¿Quién quiere leer la frase que está aquí, por favor? Entonces las diferencias no son el problema porque somos diferentes, ¿cierto? Mi esposa no es una fotocopia mía, gracias a Dios. Y yo no soy una fotocopia de lo que es mi esposa, aunque a veces nos empezamos a parecer, ¿cierto? En muchas cosas. Yo era muy desordenado antes de casarme. Ellen es perfeccionista al máximo nivel. Y ya, por ejemplo, yo soy de los que el lavamanos tengo que estarlo limpiando, no puedo ver una gota de agua. Ya soy los que no puedo ver la loza encima sucia, me toca ir a lavarla. O sea, uno se va pareciendo a su pareja, ¿cierto? Eso es chévere. Pero somos diferentes. Ahora le voy a preguntar a las esposas, no, lo voy a hacer al revés. ¿Cuál es la mayor necesidad de sus esposas, hermanos? ¿Cuál es la mayor necesidad de sus esposas? En términos generales, no es un carro, no es un vestido nuevo. ¿Qué es? ¿Cómo? Escucharla, comprenderla, entenderla, ayudarla, consentirla, amarla, detalles. Ahora le pregunto a las esposas, ¿ustedes se sienten así? Yo pensé que iban a decir sí, claro que sí. Bueno, la esposa necesita ser amada. A veces no necesitan que le solucionemos los problemas, sino que la escuchemos, que la abracemos, que le digamos, no puedo solucionarlo, pero estoy contigo. No puedo entenderlo, pero aquí estoy. O decirle algo que muchas veces nos cuesta decirle. Perdóname por ser tan insensible. Perdóname por pronunciar esa palabra tan brusca que pronuncié. Perdóname por no tenerte en el centro de mis cosas. Perdóname. La reconciliación, un tema muy importante para nuestras esposas, que a mí particularmente me ha costado mucho aprender, pero que por la gracia de Dios cada día voy aprendiendo más. ¿Cuál es la mayor necesidad de sus esposos? Les pregunto a ustedes, esposas. ¿Cuál es la mayor necesidad? ¿Cuál es la mayor necesidad? Aparte de comer, porque sí. Entenderlos. ¿Cómo? Darle el lugar que corresponde, Neri. Consentirlo bien cuando llega de trabajar, amén. ¿Qué más? ¿Cómo? Que confíen en él, muy bien. ¿Qué más? Hay una necesidad que es primordial en todo hombre y en todo esposo. Que para mi esposa yo sea lo máximo. Eso. Porque, y no importa, si tú eres panadero, si tú fabricabas zapatos, si tú eres empresario, si tú eres gerente de una compañía, no importa lo que tú hagas,
pero que lo que tú haces, tu esposa lo valore y se sienta orgullosa de ti. En momentos de crisis en mi trabajo, yo no trabajo de tiempo completo, tengo mi trabajo normal. Los momentos de más ánimo es cuando mi esposa a veces me ha llamado o me ha escrito un papel. Me dice: mi amor, gracias por tu esfuerzo, gracias por lo que haces por la familia, gracias por esforzarte en tu trabajo, gracias por el ministerio que haces. Eso para mí es lo máximo, vale más que cualquier salario. ¿Cómo estás tú en eso como esposa? Cuando hay conflictos, ¿cómo en medio del conflicto respetas y honras a tu esposo? Y tú, ¿cómo en medio del conflicto amas, proteges y guardas la integridad emocional de tu esposa? El conflicto no puede ser pretexto para afrentar al otro en eso. Cuando tú, esposo, en el conflicto hieres a tu esposa, maltratas emocionalmente a tu esposa, eres desamoroso con ella, estás fallando en algo muy importante que lo voy a decir ahorita. Y es que cuando vamos a Efesios capítulo 5, vamos a Efesios capítulo 5, por favor. Y vamos a ir, muñeca, ¿me prestas la Biblia, nena? Gracias. Versículo 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿qué dice? Como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la que iglesia está sujeta a Cristo, así también lo estén a sus en todo. Entonces, ¿recuerdan la canción? A veces tenemos una mala interpretación de este pasaje y pensamos que la relación de Cristo y la iglesia es la representación del matrimonio, y es que es al contrario. Desde antes de que Dios creara el matrimonio y estableciera la iglesia, Dios determinó que el matrimonio iba a ser la relación humana que iba a representar la relación de su Hijo Cristo con su amada iglesia. Entonces la esposa tiene la responsabilidad en el matrimonio de representar la obediencia y sujeción de Cristo de la iglesia hacia su Señor. ¿Lo ven ahí? Dicen: no, sujeten a sus esposos porque son buena gente, sujeten a sus esposos porque se lo merecen, sujeten a sus esposos porque son líderes. No, dicen: sujétense así como la iglesia está sujeta a Cristo. Entonces, cuando una iglesia no honra a su esposo, aún en medio del conflicto, cuando una esposa afrenta a su esposo, el orgullo de su esposo, en medio del conflicto, deshonra la imagen de la iglesia en la relación. Pero miren lo que dice más adelante, versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Y allí continúa diciendo: así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. Entonces, ¿cuál es el papel del esposo en el matrimonio? ¿Representar a quién? A Cristo. Si yo en mi matrimonio no represento el amor de Cristo por su iglesia, amando a mi esposa, deshonro la representación de Cristo en el matrimonio. Así de serio es. Miren lo que dice más adelante, allí en el versículo 32, dice: grande es este misterio, pero no se refiere al matrimonio. ¿Cómo se llamaba la canción que entonamos? ¿Recuerdan? Misterio. Y esa canción hace referencia a esto.
versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto, o sea, esto del misterio respecto de qué, de Cristo y de la iglesia, no del matrimonio. Entonces, si ven, cuando estamos en conflicto, la esposa debe estar pensando, Señor, en medio de este conflicto, en medio de que deseo matar a este hombre y destutanarlo, quiero honrar mi representación en el matrimonio de tu iglesia. Y el esposo, en medio de querer coger a su esposa y hacerla entender que yo soy el que tengo razón, y gritarle, pueda decir, Señor, ayúdame a entender que yo soy la representación de Cristo acá, en este matrimonio. Cuando eso lo entendemos, hermanos, les aseguro que cambia. Hay un cambio radical. Entonces, diferencias existen, sí. Las esposas tienen sus propios deseos. Deseo, no sé, cada esposa es diferente, ¿cierto? De ser reconocida, de ser amada, de que le demos importancia, más que a los hijos, más que al ministerio de la iglesia. Anhelos. Tal vez el esposo tiene un anhelo de comenzar un negocio y anhela que su esposa lo respalde. No sé, necesidades, metas. Y muchas veces no coinciden. Es más, la mayoría de veces no coinciden. La educación de los hijos, por ejemplo, ¿cierto? Van a aparecer. El problema no son las diferencias, el problema es cómo tratamos con ellas. Volvamos, démosle otro clic, por favor. Muy bien. ¿Cuáles son los efectos de cuando no manejamos bien un conflicto? Bueno, allí hay como un engranaje, ¿no? ¿Sabe lo que hace un engranaje? Una ruedita que tiene dientes hace que la otra gire más grande y esa otra grande cuando gira hace que otra más grande gire, ¿cierto? Bueno, ¿qué dice la primera ruedita? ¿Qué produce un conflicto? Una de las cosas que primero produce un conflicto mal manejado es ¿qué? La frustración. Yo quiero ser feliz, yo quiero yo quiero honrar a mi esposo, pero no puedo. Quiero que él me ame, pero no me siento amada. Yo quiero amar a mi esposa, pero no siempre puedo amarla. Y me siento frustrado cuando ella no me respeta, no me da la honra que yo deseo. Frustración. ¿Nos hemos sentido así, frustrados? Que quisiéramos ser más felices, pero no lo somos. Que queremos ver, somos creyentes, vamos a la iglesia, sabemos lo que Dios piensa del matrimonio, pero me frustra que no pueda vivir mi matrimonio como dice la Escritura. Me frustra eso. Después vienen cosas como el segundo engranaje, que dice, ¿temores a qué? Díganme ustedes, ¿a qué podemos tener miedo en la relación matrimonial? A perder, muy bien, a perder. Cuando los conflictos se acrecentan, se vuelve una competencia. ¿Quién gana? Y eso no lo piensa uno intencionalmente. Pero en el fondo, me voy a dejar. No me voy a dejar. Yo tengo la razón, no ella. Yo tengo la razón, no él. ¿Cierto? Temores, temor a perder. ¿Qué más? ¿Qué otro temor? A una separación. ¿Qué otro temor? A ser infeliz. ¿Cierto? ¿Qué otro temor? A quedar solo o sola. Tantos temores, ¿no? Y cuando hay temor en nuestra vida, la Biblia dice que donde hay temor, donde hay miedo, no está el amor de Cristo reinando. Y lo más terrible de un conflicto, las heridas. Porque las heridas, ¿qué es una herida? ¿Qué es una herida? Duele. ¿Qué hombre aquí se ha cortado afeitándose? Todo el día está ese escozor ahí. ¿Quién se ha cortado con un cuchillo un dedo? ¿Quién ha tenido un accidente grave? Las heridas duelen. Y una herida emocional duele ¿dónde? En el corazón. Y cuando esposo y esposa están heridos, hay un serio problema. Porque la herida, si no se
cura, si no se lava con dolor, si no se le aplica antibióticos, si no se cose, ¿qué pasa con una herida? Se pudre. Y lo que produce una herida en un matrimonio, en una esposa y en un esposo con el tiempo, una herida que no se cierra, es que se pudre. Y es lo que Santiago habla de una raíz de amargura. La raíz de amargura, cuando Santiago habla de raíz de amargura, la palabra griega de raíz es algo que está adentro, que se arraiga, que no es tan fácil sacarlo como simplemente con un beso en la mejilla, o una invitada a cenar, o un pedir perdón. Es algo arraigado que necesita mucho trabajo y dedicación resolver. Y a veces en la relación matrimonial existen esas heridas que ya supuran y que, bueno, tienen como estas parejitas consecuencias terribles. Ambos heridos, ambos totalmente desanimados para tener victoria en su matrimonio. Y conocen al Señor, que es lo más triste. Aman al Señor ambos, pero están heridos. Hermanos y los invitados que están aquí, no permitan que esas heridas aparezcan. El Señor Jesús realmente es nuestro sanador. Y más que el sanador físico, es el sanador espiritual. Una de las cosas que más necesitamos cuando hay heridas en la relación matrimonial, que nosotros con mi esposa, en algunos momentos de nuestro matrimonio, porque los matrimonios perfectos no existen, el Señor nos ha llevado a algo que ha sido de bendición para nosotros, y ha sido orar juntos por eso. Orar juntos por nuestra relación, orar juntos por esas cosas que han pasado en nuestra relación, que no hemos podido solucionar rápidamente y que han afectado nuestra vida matrimonial en algún momento de nuestra vida. Porque al orar juntos, reconocemos que el que puede sanar es el Señor. Pero aquí viene algo importante. La única persona, mírense, no mírense entre los hombres ni entre, mírense esposo y esposa, frente a frente. Tú tienes al frente la persona que Dios ha escogido para hacer la mayor bendición en tu vida. No son los ancianos de la iglesia, no son sus papás, no son sus hijos. Esa persona que tienes al frente es la persona que Dios escogió para que sea la mayor bendición en tu vida. Y esa persona que tienes al frente es la que Dios va a usar para sanar tus heridas. Y eso tiene una doble responsabilidad. Si yo soy el responsable delante de Dios, Él lo puede hacer. Él puede sanar el corazón de mi esposa. Pero si Él me colocó a mí como esposo, como responsable de sanar el corazón de Ellen, yo no puedo mirar al lado y buscar a los hijos y buscar a los ancianos de la iglesia. Yo soy el que Dios escogió para sanar su corazón. No, es que vamos a los ancianos porque ya a ti nadie te aguanta. ¿Sí? No, está bien, hay que pedir consejo, pero yo soy el único ser humano que Dios llamó a esa misión, no el consejero. Y para Ellen igual, y para mí Ellen es igual. Ella es la persona que Dios escogió para sanar mi herida, si la tengo. Entonces, si ven, es que hay una responsabilidad muy grande. El problema con el conflicto es que yo boto la pelota al otro, nunca hacia mi lado. Siempre el otro es el responsable. Y tenemos que empezar a mirar el conflicto de una manera diferente. Sigamos, por favor, o si no, a ver si terminamos en una hora. Algunos consejos básicos. ¿Quién tiene el mejor consejo para los conflictos? ¿La escritura? La escritura. Hay muchos, solamente traje aquí 3. Proverbios 15:1, ¿quién lo quiere leer?
¿Qué, en términos colombianos, quién me quiere traducir ese versículo? En términos colombianos, bogotanos, paisas, el que quieran. Alguien que traduzca ese versículo, ese ejercicio es chévere. Traduzcámoslo a nuestro lenguaje normal. Sí, eso es muy espiritual. Uno más. Mi amor. Ok. Entendamos que la forma como yo te responda a ti puede aplacar tu rabia, puede aplacar tu piedra. Si tú vienes a mí con rabia y con piedra, si yo te respondo con suavidad, voy a aplacar tu piedra, voy a aplacar tu rabia. Pero si te respondo con la misma piedra en la mano, aquí se armó un bonche. Eso es lo que dice ese versículo. ¿Sí? Eso es lo que dice. La respuesta pasible aplaca la ira del otro. Qué diferente cuando un esposo, en lugar de responder ásperamente una crítica de su esposa, le dice: mi amor, no te entiendo perfectamente. Conversemos sobre el tema. Hermanos, y no es difícil, créanme, porque nosotros lo hemos practicado. Pero si yo te respondo con otra piedra en la mano, se armó el bonche. Entonces, ¿de quién depende que se arme un problema? Del que responde. Del que responde. Fíjense que el versículo coloca la responsabilidad no en el que va con la piedra en la mano, coloca la responsabilidad al que responde. ¿Sí ven? Es muy claro el versículo. La responsabilidad está en el que recibe el agravio, no en el que agravia. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok, así es. Proverbios 14:29. ¿Quién lo lee, por favor? No, dale tú. No, dale tú. Dale, hermano. Traduzcámoslo. ¿Quién lo traduce? ¿Quién? Tú. ¿Cómo lo traducirías en el lenguaje de nuestros matrimonios? Quien es inteligente se controla. Perfecto. Y el que se enoja fácilmente es un bruto. Es necio. Así es. La ira es terrible, ¿no? Así es. Se apacigüe. Así es. Y lo dijiste tú perfectamente. El que es inteligente no pierde la cabeza. ¿Cuántas veces perdemos la cabeza en una discusión matrimonial? Y cuando uno piensa, dice, por una bobada, Dios mío, fue una bobada. Y nos herimos, gritamos, a ver, entonces, gran necedad. Y aquí, hermanos, a veces nosotros necesitamos cosas prácticas. Siempre en consejería hemos dicho, porque nos ha tocado a nosotros aprender eso, el matrimonio debe aprender, porque uno dice, bueno, esto es chévere, pero yo ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago cuando estoy agarrado en la casa? Bueno, algo nosotros, porque mi esposa tiene un temperamento firme y fuerte. Todo el mundo dice, ella es muy tierna, pero ella tiene un temperamento fuerte. ¿Cierto, mi amor? Y yo también. Aprendimos algo en nuestros primeros años de matrimonio y que hoy en día lo practicamos. Cuando estamos, mejor dicho, como intensamente, ¿no? Que sale la personalidad rojita, así, nos hacemos a un lado, como tú lo dijiste. Ya lo sabemos, mi amor. Espera.
vamos a un lado, y después uno da el primer paso. ¿Y quién debería ser el que da el primer paso? Pregunto yo. El hombre. Porque somos responsables. Cuando pasa eso, yo no espero que mi esposa venga. Yo voy y miro si está calmada. Pero siempre quiero dar el paso. Entonces, consejos prácticos. Si cuando se exasperan, cálmense, váyase cada uno a su esquina como en lucha libre, colóquense la toalla húmeda, pero el esposo es el que debe dar el primer paso para volver a hablar. Proverbios 16:32, mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Es decir, un hombre que es capaz, o una mujer que es capaz de controlarse, es más valiente que cualquiera. ¿Cierto? Entonces, importante también ese consejo. Dale el siguiente clic, por favor. Con eso hay mucho más, pero cuando me vuelvan a invitar, seguimos. Pero vamos a ver esta gráfica que me encanta. Entonces, existen 4 formas en las cuales una pareja reacciona al conflicto. 4 formas de las cuales solamente una es la correcta. La primera, retroceder, es la tendencia de ver el conflicto como un mal que es inevitable. Bueno, eso hace parte del matrimonio, ¿sí? No hay nada que hacer. Retrocede físicamente dejando la escena o se va psicológicamente. Retroceder es que cuando está el conflicto, y generalmente el que más toma esta posición es el hombre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más temor nos da en nuestra relación matrimonial? O una de las cosas que más, por lo menos a mí me pasa eso. Cuando mi esposa llegó a mi casa y me dice, mi amor, tenemos que hablar. Inmediatamente que hice, repaso mi mente, repaso mis palabras, muero y vuelvo a vivir en segundos, ¿sí? Cuando mi esposa me dice, tenemos que hablar, me siento totalmente indefenso. Algo pasó, algo hice mal. Y para el hombre no es cómodo sentarse a hablar. La esposa habla con facilidad de sus emociones. Yo no digo, uy, mi amor, qué rico, vamos a hablar de emociones. Mi terreno preferido, los hombres no somos así. Es difícil para nosotros hablar a nivel íntimo y emocional, porque somos así. De pronto a uno se le facilita más que a otros, pero en esencia somos así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos muchos hombres ante el conflicto? Simplemente dejamos la escena. Puede ser físicamente, me voy, pero lo peor, emocionalmente, me aíslo del problema. Y uno lo que piensa es, no me voy a meter en problemas para no hacerle daño, para no causar un conflicto. Pero ¿qué piensa la esposa cuando el hombre se hace a un lado? ¿Qué dicen ustedes? No le importa. Lo que pienso no le importa, no manifiesta amor por mí, porque eso que siento, que para mí es demasiado importante, a él no le importa. Y no le importa tanto que no quiere hablarlo. ¿Sí o no? Entonces, esta es una actitud, dejar retroceder. Pero también puede suceder en las mujeres, hermanos y los que están invitados, cuando el hombre es muy violento en los conflictos. Y no me refiero a violencia física, que estoy seguro y espero no suceda, sino a la violencia emocional. Entonces la mujer lo que hace es, no, yo evito, para que él no se ponga furioso, evito el conflicto. Es terrible esto. Retroceder al conflicto es de lo peor que puede existir, porque es no afrontar el problema y es cada vez agravar el problema. La segunda actitud es ganar, es decir, muchos somos competitivos, entonces a muchos que les encanta un poco el conflicto, viven en el conflicto como su terreno, porque quieren ganar. Entonces, en el conflicto es, yo soy el que tengo la razón, ¿sí? ¿Y qué es lo peor? Cuando ambos quieren ganar. Cuando ella va por su lado y él por su lado para ver cuál de los dos tiene la razón. Entonces, en esa actitud, siempre estamos vigilando mis intereses y me siento amenazado cuando mi pareja quiere ir en contra de mis intereses.
No importa el costo, así tenga lo que tenga que hacer, pero necesito ganar. Para mí la relación no es lo más importante, es tener la razón. Entonces es terrible, porque nunca voy a entrar en una, y esta es una palabra que es bueno entenderla en el conflicto matrimonial, negociación. Pero no me refiero a negociación como cuando negocio panes, ¿sí? O tamales, o calzado, o en mi caso que vendo artículos de papelería. No. Es una negociación de emociones, es una negociación de transacciones, es una negociación de acuerdos, de cosas que tengo que hacer yo para mejorar mi relación y que tiene que hacer mi pareja para mejorarla. Entonces, cuando no llego a eso y solamente quiero ganar, pues no me importa la relación, me importa ganar. ¿Y cuándo gano? Cuando la otra persona venga y reconozca que tengo razón. Y a veces eso no pasa. Entonces el conflicto es permanente, porque cada uno está buscando tener la razón. El siguiente, ceder. Y ceder para llevarse bien. Entonces, no, yo prefiero, listo, mi amor, sí tienes razón. Sí. Y en este momento estamos con una parejita que el hombre es así. No, sí, mi amor, tienes razón. Yo soy un miserable. Y no lo digo en broma. No lo digo en broma. Sí, mi amor, sí. Yo soy un desconsiderado. Sí, mi amor, sí, yo me porté mal. Sí, no tuve, perdóname porque siempre se me olvida la niña. Sí, cede. ¿Por qué cede? Para evitar el conflicto. Y eso también es terrible. Es terrible porque por evitar el conflicto no manifiesto mi posición. Y hay algo importante en el conflicto, hermanos y hermanas, es que en el conflicto es necesario que los dos manifiesten sus posiciones. Es necesario que la esposa diga, mi posición es esta, y es necesario que el esposo diga, mi posición es esta. ¿A qué acuerdo vamos a llegar? ¿Sí? Por ejemplo, un tema de conflicto, los hijos. Mi posición es que el pelado no sale a fiesta a ninguna hora. Y el otro no, es que mi posición es que dejémoslo ir con libertad y lo monitoreamos y yo voy y lo recojo. Y eso puede ser un problema de conflicto, ¿cierto? Y hay muchos otros. Entonces, ceder para llevarse bien es terrible también, porque sacrifica la relación. Y el cuarto es en el que tenemos que trabajar todos, y es comprometernos. Es ceder un poco para ganar un poco. Y esto es lo importante de la relación. Y es que en el conflicto cada uno tiene que ceder un poquito. Porque si los dos ceden, los dos ganan. Entonces, yo no sé qué conflicto tengas tú en tu vida matrimonial en este momento. Por ejemplo, no se me ocurre uno ahorita, mi amor, acuérdame uno que hayamos hecho los dos. Pero son cosas en las que yo tengo que decir, bueno, listo, reconozco, ahí estoy fallando yo, lo reconozco, mi amor, voy a cambiar en eso. Pero que la esposa no diga, sí ve, yo le dije. Que la esposa pueda decir también, bueno, y yo reconozco que aquí estoy fallando yo y voy a cambiar en eso. Eso es comprometerse en la relación. Ceder algunas demandas, algunas ideas para que la otra persona también ceda un poco. Aceptar los errores, pero corrigiéndolos. Y generalmente en el conflicto siempre hay dos responsables en el conflicto, no es solamente uno. Cada uno trabaja en su lado. Y dale el siguiente clic. Y aquí viene la palabra más importante que debe existir en el matrimonio, es ministrar. Ese lo usamos mucho en la iglesia, ¿no? ¿Quién va a ministrar tal cosa? ¿Quién va a ministrar? No, el primer lugar donde tú debes ministrar es en tu matrimonio, ni siquiera en tus hijos, en tu matrimonio. Y con esto quiero terminar. Esposa, quiero que me digan, ¿cómo podrías tú ministrar en tu matrimonio? ¿Saben lo que es ministrar? Es llevar a cabo un servicio ¿para quién? Para Dios. Eso es ministrar, un servicio para Dios. Entonces, ¿cómo puedes ministrar, esposas, en el matrimonio?
a tu esposo. Ideas. ¿Cómo podemos ministrar en nuestro esposo? Ven, ideas. Respetándolo, pero digámoslo en cosas prácticas de la vida cotidiana. Tener buena comunicación. Sí, pero piensen en sus esposos. Bueno, para no comprometerlas en los esposos de otras. ¿Cómo podrían ministrar ustedes en su esposo? ¿Cómo? Sí. ¿Qué tal si apoyándolo en los momentos de dificultades económicas? ¿Qué tal si ser apoyo cuando llegue cansado de su trabajo? ¿Qué tal de animarlo, en lugar de criticarlo, qué tal animarlo a que sea líder espiritual en la casa? En lugar de caerle encima, animarlo. ¿Qué tal de enviarle una notica en el saco o en la chaqueta donde le digas lo valioso que eres, lo importante que él es para ti? Eso es importante. ¿Qué tal de honrarlo delante de tus hijos? Siempre. Eso es ministrar. Que él, orar por él y que él lo sepa. Muy bien. Esta semana tuve una semana difícil de trabajo y él me decía todos los días, mi amor, estoy orando por ti. No necesitaba más que eso para animarme, ¿cierto? Y ahora al contrario. Esposos, ¿cómo ministramos nosotros a nuestras esposas? Escuchándola, apoyarla en las tareas domésticas, muy importante, sin exagerar, no se exagere. ¿Cómo más? Ayudándola. Pero ¿qué tal pedir perdón cuando realmente la embarramos? ¿Qué tal pedir perdón? ¿Qué tal sacar tiempo una vez al mes, llevarla a cenar o a tomar un tinto, salir sin hijos, a hablar de pareja? No hablar de la economía, no hablar de los hijos, no hablar de la iglesia, no hablar de los hermanos de la iglesia, sino hablar de pareja. Y que la iniciativa sea tuya. ¿Qué tal eso? Mira, tienes a tu esposa encantada. Mi amor, una vez al mes vamos a salir los dos, a hablar de los dos. Vea, y eso es muy importante. Eso lo aprendí hace muchos años. Y la primera vez que llevé a mi esposa, la llevé a un restaurante. Y le dije, mi amor, vamos a hablar de los dos, de nuestros sentimientos. Esa semana estuve que no aguantaba de los nervios. Llegamos a la cena y yo no sabía ni qué iba a decir. No sabía ni cómo empezar. No sabía cómo abrir mi corazón. Tal vez no lo hice lo mejor, pero lo hice. Ya hoy en día me queda más fácil. Eso es ministrar en la vida de tu esposa. Entonces, hermanos y hermanas, el conflicto es necesario. Va a venir siempre. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Y algo muy importante, Dios tiene un propósito con el conflicto. Pero recuerden, puede ser una chispa que le da sabor al matrimonio o una llama que lo destruye. Y cuando se convierte en una herida, puede podrirse. Entonces, tomemos en serio el conflicto y busquemos solucionarlos. Tenemos que terminar. Entonces, material para que lean, siempre me gusta dejar una bibliografía para que ustedes lean. Les voy a dejar un material que es supremamente bueno. Si ya lo tienen y lo han leído, fantástico. Si no lo tienen, cómprenlo. Eso es una inversión para su matrimonio. El libro Amor y Respeto. Cómprenlo. Si no lo tienen, cómprenlo y lean. Otro libro muy importante, Cuando dos pecadores dicen sí. Muy importante. Leanlo juntos. Salgan. Nosotros nos fuimos a Guatavita a leerlo. Espectacular. Cuando dos pecadores dicen acepto. Muy bien. ¿Qué tal si nos ponemos en pie? El primero es amor y respeto.
El segundo, cuando dos pecadores dicen sí. Y pues nos vamos a abrazar, ¿no? Y vamos a orar juntos por esto. Bueno, Padre Celestial, queremos darte gracias por esta noche. Gracias porque nos permitiste tocar un tema, pues que es permanente y cotidiano. Tal vez es el tema más importante en el matrimonio, más que el sexo, más que el manejo económico, es la comunicación, cómo resolver conflictos. Y tú conoces cada una de las parejas que están aquí esta noche, conoces sus dificultades, conoces sus retos, conoces sus problemas. Te pedimos que, basados en lo que aprendimos hoy de tu palabra, cada pareja pueda tomar en serio el conflicto y pueda empezar a desarrollar herramientas para solucionarlo. Que no huyamos del conflicto, que no busquemos ganar, que no busquemos ceder solamente por ceder, sino que busquemos comprometernos. Y muy importante, ministrar en nuestra pareja. Entendamos que cada uno de nosotros somos las personas que Dios escogió, la única persona en este mundo para ministrar en la vida de mi esposo o de mi esposa. Qué gran responsabilidad, Señor. Y la responsabilidad de representar a Cristo y a la iglesia en el matrimonio. Qué cambio de óptica tan grande, Señor. Pedimos por esto. Y oramos también por las parejas que vienen esta noche por primera vez. Gracias por haberlas traído. Oramos para que la luz del Evangelio de Cristo resplandezca en sus vidas. Que ellos puedan llegar a conocerte de una forma especial. Y reconocer a Cristo como el Salvador de su vida. Y también colocar a Cristo como el tercer elemento de su relación matrimonial. Como el centro de su vida, de su familia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por los hermanos que prepararon los alimentos, por el amor de los ujieres, por los hermanos que invirtieron en tantas cosas tan preciosas. Gracias por esta noche tan especial, tan divertida, tan amena, Señor. Pero principalmente gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros y de nuestra relación matrimonial. En el nombre de Jesús, amén. Señor les bendiga. Bueno, qué buen tiempo. Pueden tomar asiento. Creo que, bueno, les hago una pregunta. ¿Cómo les fue con la enseñanza?